Doctor, gracias por recibirme. Sé que esto puede sonar irracional, pero necesito contarlo. No es la primera vez que me sucede algo así, pero esta vez fue diferente. Esta vez no estaba solo. O al menos, eso creía. Todo ocurrió en Barcelona, hace apenas unas semanas. Mi pareja y yo habíamos planeado este viaje desde hacía meses. Unos días de desconexión, de paseos por el barrio gótico, de tapas y de disfrutar del Mediterráneo. Elegimos un hotel céntrico con una habitación acogedora en el tercer piso. Era un lugar antiguo, con techos altos y un mobiliario que, aunque moderno, conservaba un aire clásico. La ventana daba a una calle estrecha, adoquinada, donde el eco de las conversaciones nocturnas se perdía entre los edificios. Llegamos un domingo por la tarde. Los primeros días fueron perfectos. Risas, caminatas interminables, la sensación de estar completamente ajenos a... El martes por la noche habíamos cenado en un pequeño restaurante cerca de la Sagrada Familia. La comida fue deliciosa, el vino ligero. Estábamos cansados pero felices. Al regresar al hotel, la calle estaba tranquila, solo el murmullo ocasional de algún transeúnte o el lejano sonido de un taxi. Subimos a la habitación, nos preparamos para dormir. La cama era cómoda, de esas que te envuelven. Mi pareja se durmió casi al instante. Su respiración se hizo profunda y rítmica a mi lado. Yo tardé un poco más, repasando mentalmente los planes del día siguiente, sintiendo la suave brisa que entraba por la ventana, ligeramente abierta. La oscuridad de la habitación era casi total, solo rota por la tenue luz naranja que se filtraba de un poste callejero, proyectando sombras alargadas en las paredes. Me giré, buscando la comodidad de la almohada, y finalmente me dejé llevar por el sueño. No sé cuánto tiempo pasó, horas quizás, pero la sensación de despertar fue brusca, antinatural. No fue un despertar gradual, sino una inmersión instantánea en una conciencia plena y aterradora. Mis ojos se abrieron de golpe en la oscuridad. Lo primero que noté fue el silencio. Un silencio denso, pesado, que no era el habitual de la noche. Era un silencio que absorbía cualquier sonido, que oprimía el aire de la habitación. Intenté moverme, girarme, buscar la calidez de mi pareja, pero no pude. Mi cuerpo no respondía. Era como si una fuerza invisible, pero inmensa, me estuviera aplastando contra el colchón. Mis músculos estaban tensos, rígidos, pero incapaces de ejecutar la más mínima orden de mi cerebro. Estaba atrapado. El pánico comenzó a burbujear en mi pecho, una sensación fría y pegajosa que se extendía rápidamente por mis... Intenté respirar hondo, pero mi pecho se sentía constreñido, como si un peso invisible se hubiera posado sobre él. Mis pulmones luchaban por expandirse. El aire que lograba inhalar era insuficiente, rasposo. Mi corazón, doctor. Mi corazón empezó a latir con una furia desmedida. Un tamborileo violento que resonaba en mis oídos, ahogando cualquier otro sonido, incluso el de la respiración tranquila de mi pareja a mi lado. Quería gritar, pedir ayuda, sacudirlo para que despertara, pero mi garganta estaba sellada. No salía ni un susurro, solo un jadeo ahogado que apenas lograba escapar de mis labios. Y entonces lo sentí, un frío que no venía del aire acondicionado, ni de la ventana abierta. Era un frío localizado, intenso, que calaba hasta los huesos. Se manifestó en mi tobillo izquierdo, una presión. Al principio fue sutil, como si alguien hubiera apoyado una mano con suavidad, pero no era suave. Era una presión firme, constante y helada. Una mano con dedos largos y delgados que se aferraban a mi tobillo, justo por encima del hueso. La piel se me erizó al instante. Pude sentir la textura o la falta de ella. No era la piel cálida y suave de mi pareja. Era algo distinto, áspero, seco, como si la mano estuviera hecha de algo inerte, pero con una fuerza viva. El frío que emanaba de esa extremidad era antinatural, como si estuviera absorbiendo el calor de mi cuerpo, dejándome una sensación de entumecimiento y terror puro. Mis ojos, a pesar del miedo, estaban fijos en la oscuridad. No podía mover la cabeza, pero mi vista podía recorrer el espacio limitado que tenía delante. La habitación, antes acogedora, se había transformado en un escenario de pesadilla. Las sombras se retorcían, los contornos de los muebles parecían distorsionarse, y entonces mi mirada se desvió. Había un armario grande, de madera oscura, con puertas que reflejaban tenuemente la luz de la calle a través de la ventana. Era un reflejo borroso, distorsionado por la calidad del cristal y la penumbra. Pero en ese reflejo, doctor, en ese espejo improvisado, vi algo. Al principio fue solo una mancha más oscura en la oscuridad, una anomalía. Pero mis ojos, forzados a permanecer abiertos, se aferraron a ella, intentando descifrar lo que veían. Y lentamente, con una lentitud que me torturaba, la forma empezó a definirse. Era una silueta, alta, delgada, inmóvil. Estaba detrás de la cama, detrás de nosotros. Mi pareja seguía durmiendo, ajeno, su respiración tranquila y constante, una cruel burla a mi agonía.
La silueta se alzaba justo a la altura de la cabecera de la cama, un poco a la derecha, en el espacio entre la pared y el mueble. No pude distinguir rasgos, no había ojos, ni boca, ni cabello. Era solo una forma, una masa de oscuridad más densa que la rodeaba, pero con una presencia inconfundible, una presencia que observaba. La mano en mi tobillo apretó un poco más. No fue un movimiento brusco, sino una intensificación gradual de la presión, como si la entidad estuviera confirmando su agarre, su control. El frío se hizo más penetrante y sentí un hormigueo doloroso que subía por mi pierna. Quería gritar, quería arrancar esa mano de mí. Quería despertar a mi pareja, pero seguía inmovilizado, un espectador impotente de mi propio terror. Mis ojos estaban clavados en el reflejo del armario, en esa silueta estática. Parecía estar inclinada ligeramente hacia adelante, como si estuviera examinándonos, o quizás solo a mí. La sensación de ser observado era abrumadora, invasiva. No era una mirada curiosa, sino una mirada de estudio, de posesión. Intenté parpadear, pero mis párpados se negaban a obedecer. Intenté mover un dedo, cualquier cosa, para romper el hechizo, pero mi cuerpo era una prisión. La impotencia era absoluta, desgarradora. Mi mente gritaba, suplicaba, pero mi cuerpo permanecía inerte. El miedo se transformó en una desesperación fría, un pozo sin fondo. ¿Qué era esa cosa? ¿Por qué estaba allí? ¿Y por qué solo yo podía verla, sentirla? La imagen de mi pareja durmiendo plácidamente a mi lado, tan cerca y a la vez tan lejos, solo aumentaba mi angustia. Él estaba a salvo, ignorante del horror que se desplegaba a unos centímetros de su cabeza. La silueta en el reflejo no se movía. Permanecía allí, un centinela oscuro, una mancha en la realidad. Pero la presión en mi tobillo sí cambió. No apretó más, sino que los dedos parecieron moverse, muy levemente, como si estuvieran acariciando, o quizás explorando. Era una sensación repugnante, íntima y profana. Me sentí violado, invadido por algo que no tenía derecho a tocarme. El frío de esa mano se extendía, y ahora sentía como si toda mi pierna izquierda estuviera helada, entumecida. El tiempo se distorsionó. No sé si fueron minutos u horas. Cada segundo era una eternidad de terror. Mi mente corría a 1000 por hora intentando encontrar una explicación, una salida. ¿Era un sueño? ¿Una alucinación? Pero la mano, doctor, la mano era demasiado real. El frío, la presión, la textura y la silueta en el armario. No era una imagen fugaz, no era un truco de la luz. Estaba allí, sólida en su oscuridad, una presencia innegable. De repente la presión en mi tobillo desapareció, tan abruptamente como había llegado. El frío persistió por un instante, un eco fantasmal, y luego se desvaneció. Al mismo tiempo sentí un ligero alivio en mi pecho, como si el peso se hubiera levantado. Y entonces, con un esfuerzo supremo, logré mover un dedo, luego otro. Mis músculos se liberaron de golpe, como si una cuerda tensa se hubiera roto. Jadeé, inhalando una bocanada de aire helado, y me incorporé en la cama, el corazón martillando contra mis costillas. Mi mirada se disparó hacia el armario. El reflejo seguía allí, pero la silueta había desaparecido. La oscuridad de la habitación parecía menos densa, menos opresiva. Miré detrás de la cama al espacio entre la cabecera y la pared. No había nada, solo la pared lisa, la cortina de la ventana ondeando suavemente con la brisa. Me giré hacia mi pareja. Seguía durmiendo, ajeno, su rostro tranquilo a la luz tenue que entraba. Lo sacudí suavemente. ¿Estás bien?, murmuró, adormilado, sin abrir los ojos. Sí, mentí, la voz temblorosa. No podía contarle lo que acababa de pasar. No en ese momento, no así. Me levanté de la cama, mis piernas temblaban. Encendí la lámpara de la mesilla de noche. La luz amarilla inundó la habitación, disipando las sombras. La habitación parecía normal, demasiado normal. Revisé el armario, abrí las puertas. Ropa, maletas, los objetos cotidianos de un viaje. Nada fuera de lugar. Toqué mi tobillo. Estaba frío, pero no había marcas, no había nada. Solo la sensación persistente de un frío que no debería estar allí. Me senté en el borde de la cama, intentando calmar mi respiración. Mi pareja se movió, se giró, y me miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué pasa? ¿No puedes dormir? Tuve una pesadilla, dije, la mentira saliendo con facilidad, aunque mi voz aún temblaba. Vuelve a dormir, murmuró y se volvió a acomodar. Pero yo no pude. Pasé el resto de la noche sentado con la lámpara encendida, observando cada rincón de la habitación. Cada sombra me parecía moverse, cada crujido del edificio me sobresaltaba. La sensación de que no estábamos solos, de que algo había estado allí, observándonos, tocándome, no me abandonaba. Al día siguiente intenté actuar con normalidad. Desayunamos, paseamos por el parque de la Ciutadella, visitamos el Born, pero la experiencia me había dejado una huella profunda. Cada vez que pasábamos por un espejo o una superficie reflectante, mis ojos se desviaban instintivamente, buscando algo, temiendo encontrarlo. La sensación de frío en mi tobillo regresaba a intervalos, como un recordatorio fantasmal.
No le conté nada a mi pareja. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo explicarle que había visto una silueta oscura detrás de él, mientras una mano helada me sujetaba y él dormía plácidamente? Sonaría a locura. Y lo que más me aterraba, doctor, no era solo lo que vi, sino la idea de que esa cosa, esa presencia, pudiera haber estado allí antes, o que pudiera seguirme. Desde que regresamos a casa, duermo con una luz nocturna. Me despierto a menudo, con el corazón acelerado, escudriñando la oscuridad. A veces, cuando estoy a punto de conciliar el sueño, siento un ligero escalofrío en el tobillo. Es fugaz, casi imperceptible, pero está ahí. Y cada vez que lo siento, la imagen de esa silueta en el reflejo del armario de Barcelona regresa a mi mente. Esa cosa no estaba allí por casualidad. No era un simple sueño. Y lo peor de todo, doctor, es que no sé si se quedó en Barcelona, o si, de alguna manera, me siguió hasta aquí. No sé qué era, ni qué quería. Solo sé que en esa habitación de hotel no estábamos solos, y la idea de que quizás nunca lo estemos de nuevo me aterra más que cualquier pesadilla.